el proceso, el derecho sirve para la persona humana, sirven a la justicia. Sí, muy bien, pero demos un paso más adelante. ¿Qué es persona humana? Yo tenía una amiga en la universidad, puedo ser un amigo también, ¿verdad? Y él me decía, no te compliques, César, ¿para qué te complicas? Yo soy un animal racional. Entonces yo la miraba y le decía, mira, no eres Brigitte Bardot y yo no soy Brad Pitt, pero no eres un animal racional. O sea, yo no encuentro o nunca he podido ver un mono o a un rinoceronte preguntando sobre el sentido último de su existencia, ¿no? O sea, su necesidad de trascender, por ejemplo. No he visto a ningún animal que sea así. Nosotros no somos animales racionales. Creo que la respuesta que demos, por tanto, o el contenido que designemos a persona humana, que de esa respuesta, o a partir de esa respuesta, vamos a poder entender de mejor manera, en tanto es el fin último, de por qué hacemos derecho y de por qué hacemos proceso. Si yo creo que el derecho y el proceso sirven a la persona humana, y no sé lo que es persona humana, pues mi actividad cotidiana, quiera o no quiera, no va a lograr su realización última. Porque no es consciente, porque no tiene en claro cuál es su fin último, que es la persona humana, porque ella no tiene un contenido asignado. ¿Para qué sirve todo esto? Se preguntarán ustedes. Porque yo creo que detrás de todo acto de poder, particular o privado, por ejemplo, aplicación de una norma jurídica, o en su regulación por parte del legislador, hay una opción sobre el contenido que se le asigna a la persona humana. Ejemplo, artículo 203 del Código Procesal Civil. Ustedes lo conocen con mucha claridad, pero me permito leerlo. Dice, la fecha fijada para la audiencia es inaplazable y se realizará en el local del juzgado, obviamente. A ella deberán concurrir personalmente las partes, los terceros legitimados y el representante del Ministerio Público en su caso. Salvo disposición distinta de este código, solo si se prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, pues autorizará a una parte a actuar mediante representante. Si a la audiencia concurre una de las partes, esta se realizará solo con ella. Y acá viene lo que en mi opinión, mi modesta opinión, es muy grave. Si no concurren ambas partes, el juez dará por concluido el proceso. Todo este discurso inicial aterriza, entre otros miles de ejemplos, en la siguiente utilidad. Es razonable, es válida esa regulación legislativa de retirarle el proceso a las partes cuando no vayan a la audiencia de prueba. ¿Es acaso la única medida posible para sancionar desde una perspectiva utilitarista, que es la que creo que subyace en esta norma, a aquella parte o las partes que no van a la audiencia de pruebas? Yo creo que no. Pregunto además, ¿esta regulación, esta sanción, sirve de manera óptima a la persona humana? ¿Esa regulación le permite a la persona humana obtener la justicia que reclama? Nuevamente, desde un punto de vista utilitarista, ¿es rentable quitar el proceso? Veremos más adelante que no. Prieto Sanchís, porque he hablado de la persona humana, hay que tratar de definirla, y yo tengo una opción que no pretendo que sea la de ustedes, simplemente les voy a compartir cuál es la mía y por qué es útil tener una opción sobre la persona humana. Es más, creo que a veces cuando creemos que no la tenemos o somos inconscientes de ello, es porque la tenemos en realidad, porque en nuestros actos se va a traslucir esta opción por la persona humana. Prieto Sanchís dice, en Estudios sobre Derechos Fundamentales, dice que fundamentar o justificar una institución jurídica o una norma jurídica no es un tema principalmente jurídico, es un tema moral. Y en sencillo, hay quienes dicen, y yo coincido con ellos, que el derecho no es más que la moral positivizada o la moral hecho norma. Ejemplo, ¿por qué en Buenos Aires se está discutiendo sobre el matrimonio entre homosexuales? Porque para un grupo de poder, y hablo de un poder bien entendido, un poder político de participación ciudadana, dicen, pues tienen derechos iguales que los heterosexuales, tienen derecho a casarse. Pero ahí hay una opción moral. Otro grupo dirá, de ninguna manera. Y olvidándose de cualquier
perspectiva religiosa católica o cristiana no es natural que un hombre y un hombre se casen, o que una mujer y una mujer se casen. No es natural. Los niños nacen de la mujer en unión con un hombre. Y situaciones jurídicas van a tener soluciones distintas según dependa de la moral que uno asuma. Y es posible acercarse a un objeto jurídico con relevancia jurídica como dignidad humana desde un punto de vista inter, multi o transdisciplinariamente, porque va a permitir un estudio mucho más completo, un análisis mucho más completo, más integral de este objeto de estudio, en este caso la dignidad humana. Queda claro, señores, que nuestra época es sin duda en donde más se ha hablado de persona humana. Todo el mundo habla de persona humana o derechos fundamentales. Todo el día escuchamos hablar de eso. Todo el mundo, abogados o no abogados, hablan de derechos fundamentales, de la dignidad de la persona humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero curiosamente o trágicamente es la época, sin duda alguna, en donde más se ha afectado la dignidad de la persona humana y se ha reducido esta persona a niveles antes insospechados y siquiera imaginados por el más negativista, que uno quisiera ser. Mayrhofer, Werner Mayrhofer, un filósofo alemán nace en 1918, él resume esta contradicción desde un punto de vista jurídico de la siguiente manera: palabras más, palabras menos. Dice, tan urgido está el Estado, o tan dispuesto está el Estado a proteger a la dignidad humana como el desconocimiento que tiene de su contenido. Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Defiende el Estado a la persona humana y no sabe qué es lo que está defendiendo. Este pensador Dworkin, por su parte, y aquí me permito leerlo, porque él trata de acercarse y trata de dar un concepto, asignarle un contenido a dignidad humana, pero finalmente vamos a ver cómo acaba. Dworkin, y lo quiero revisar en el Dominio de la Vida, una edición española, él dice: el insulto más grande a la santidad de la vida es la indiferencia o la pereza al enfrentarse con su complejidad. El insulto más grande que se puede dar a la vida es no enfrentarse a la complejidad de la dignidad de la persona humana. Porque obviamente es un término complejo, es un objeto complejo. Pero luego dice, ¿no? O hace un concepto que le llama limitado de dignidad de persona humana. Y dice, ¿será o no será digno sufrir indignidad? No será digno ser discriminado. Y él construye, por tanto, un concepto en clave negativa de lo que es dignidad de persona humana. O sea, él dice, vamos señores, quien no enfrenta el tema complejo de persona humana y le da miedo o lo rehúye o se da media vuelta a este concepto por su complejidad, pues insulta gravemente este valor supremo. Y él termina haciendo justamente eso, porque lejos de asignarle un contenido en clave positiva, que siempre me va a parecer a mí lo mejor, lo hace en clave negativa. Dice, no, lo indigno o lo no digno será que te discriminen, que te marginen, que te exploten, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en mi opinión, ni Mayrhofer ni Dworkin, por citar algunos ejemplos entre muchos, terminan de acercarse de manera fondal, de manera real, de manera integral a este concepto de dignidad de persona humana. No obstante, Mayrhofer dice luego algo que me parece útil, por lo siguiente. Él dice, así como nadie se siente tan vivo como cuando va a morir, nadie se siente tan indigno cuando han afectado contra su dignidad. ¿Me dejo entender? Ejemplo. ¿Quién no ha visto lamentablemente en nuestra televisión en Perú las noticias de aquella madre que mata a sus 3 hijos por celos con su esposo? O de aquella tía que tira a su sobrina, la incinera y la tira al río. De aquel padre abusivo que viola a sus menores hijos. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente? En términos coloquiales, y me van a disculpar acá los expositores, lo primero que vamos a decir en términos coloquiales es, ¡qué animal! Ese tipo es una bestia.
¿Cómo va a ser eso? Y es que, queramos o no, estamos asumiendo que hay un concepto mínimo de dignidad y que por debajo de ese concepto mínimo de dignidad, entonces es lo indigno,